compartir con ustedes una palabra, una enseñanza acerca de las dimensiones, 3 dimensiones del poder de la palabra. 3 dimensiones. Es posible que esta enseñanza, como es un poquito extensa, la tenga que dividir entre este tiempo y el de las 8. Pero voy a hablar lo más que pueda, asegurándome como instrumento de Dios que puedas entender lo que quiero mostrar a través de su palabra. Nosotros los creyentes sabemos que todo lo que existe, todo lo creado fue por la boca de Dios. No tenemos problema con entender esa parte. No hay discusión ahí, eso es algo indiscutible, eso no se pone en duda. Aquellos que insisten en negar a Dios hablan del famoso Big Bang, hablan de la famosa explosión, y no es más que la palabra cuando dijo sea la luz. Aleluya. Cuando hubo esa palabra que retumbó la voz de Dios, fue que trajo un ordenamiento a todas las cosas que se salieron de control. Y esa palabra, la palabra de Dios, es indiscutible, eso nadie lo puede dudar, pero vamos a hablar de ella. Porque la primera dimensión que yo quiero que tú aprendas, yo quiero enseñarte, es acerca de la utilidad que tú le debes dar a la palabra de Dios. Amén. El uso, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia porque nos dicen abran la Biblia en tal verso, en tal libro, y la leemos. A veces decimos bueno, voy a leer los salmos y la leemos en la casa. Pero a veces cuando estamos pasando las diferentes situaciones, no sabemos qué vamos a hacer con la palabra. No sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, las santas escrituras son un arma de guerra. No sabemos qué vamos a hacer, cómo utilizarla, y quiero en este día enseñarte. Como dije anteriormente, es una verdad indiscutible el poder de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Todo era un caos, dice la palabra en el libro de Génesis. Desde allí estamos viendo la manifestación de Dios. Estamos mirando a un Dios que todo estaba en desorden. Aunque sabemos que cuando Él dijo, dice la Biblia, que Jehová creó los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto. Se cree que ahí hubo una catástrofe, entendiéndose del desplazamiento de Satanás del trono donde él estaba, del lugar de adoración donde él estaba. Cuando él fue arrastrado, fue expulsado violentamente, que dice Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo. Pero también dice la palabra que con su cola se llevó la tercera parte de los ángeles. Se cree que esa caída, ese desplome trajo el desorden. Entonces el Dios comienza en el libro de Génesis. Vemos varias veces como dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Repite, tú ves, empezamos a leer y hay más de 24 capítulos aproximadamente en el capítulo 1, 24 versos en el capítulo 1 donde dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces está diciéndonos, nos está mandando una señal de que todas las cosas, aunque la tierra era un caos, el Señor la puso en orden por medio de su palabra. Y que así mismo, como hay áreas en tu vida que están en desorden, la palabra de Dios traerá el orden. Amén. La palabra de Dios traerá el orden. El Señor dijo, sea la luz, y al momento que Él dijo, sea la luz, las tinieblas retrocedieron. No hubo una forma de que la luz se fue lentamente, la oscuridad se retiró lentamente, de que aquí al cabo que ni quería, me voy lentamente. No, se quitó inmediatamente. Jehová habló y las tinieblas obedecieron. El Señor habló y dijo, y separó las aguas, porque todo esto era un desorden. Y dice la palabra en Génesis 1:7 que se separó y dijo Dios a la expansión. Las separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban en la expansión. O sea, estamos hablando, porque a la expansión Él le llamó cielo. Estamos hablando de que el cielo que vemos, arriba hay agua y debajo había agua. Y luego dice, y dijo Dios, reúnanse todas las aguas que están debajo de la expansión, o sea, debajo del cielo, y descúbrase lo seco. Y ahí es cuando aparece la famosa tierra, dice, y ahí aparece, dice, y dijo Dios a la expansión, y le llamó Dios a la expansión cielo, en el verso 9, y dice, le dijo, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Están viendo cómo Dios está creando con su palabra? Esto no cabe duda, nadie lo cuestiona.
Y dice en todo momento, y vio Dios que era bueno. Todo lo que él estaba haciendo era bueno. Le habló a la tierra, le habló: produzca todo tipo de árboles, que den semilla, todo tipo de flores, todo tipo y variedades. Le habló a la tierra, y desde aquella vez la tierra obedece. Aleluya. No importa los incendios, no importa las catástrofes climáticas, la tierra está obedeciendo. A una sola vez que la palabra de la boca de Jehová salió y le habló a la tierra y le dijo que tenía que producir todo tipo de árboles. Le habló al mar, y todavía a una sola vez que él le habló, todavía el mar obedece. No importa cuántos restaurantes están preparando mariscos, vendiendo, no importa cuánta contaminación tienen nuestros mares, el mar sigue obedeciendo a una voz que le habló aquella vez en la eternidad. Aleluya. Toda la atmósfera responde a la palabra de Dios. Todo lo que existe se mueve porque la boca de Jehová lo dijo. Todo lo que existe, todo lo que tú ves con tu ojo, fue creado de lo que no se veía por causa de la palabra que salió de la boca de Jehová. Aleluya. Pero en el momento que Dios termina su creación, entonces él forma al hombre, y dice que del polvo de la tierra, y sopló entonces, y fue el hombre un ser viviente. En el momento que él sopló, él estaba transfiriendo de su autoridad sobre nosotros. Ese mismo efecto creador, ese mismo poder que él tiene para hablar y crear, estaba depositándolo en nosotros. Aleluya. Dentro de ti está la palabra de Jehová. Dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu está la palabra. Tú solamente tienes que empezar a decir: por cuanto yo tengo el soplo de Dios, voy a usar su palabra y voy a establecer el orden en donde hay caos. Aleluya. Donde quiera que haya algo que se esté saliendo de control, voy a hablar la palabra de Dios, y todo lo que está desordenado se va a ordenar en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén. Aleluya. Nosotros tenemos el efecto creador, o sea, nosotros creamos. Quizás no podemos crear nada más porque ya todo está hecho, pero creamos atmósfera. Creamos atmósfera. Tú puedes estar muy tranquila, y si yo llego con una cara de oye, me estoy muriendo, y un cuento triste, que yo voy a crear una atmósfera de tristeza y te voy a poner a llorar. Ayer, cuando yo no podía llegar, que llamaban: ¿por dónde anda? ¿Qué va pasando? Y hablábamos de la situación. ¿Creaba angustia o creaba paz? ¿Alguien me está comprendiendo? ¿O se desesperaban porque no estaban ahí conmigo para ver qué pasaba? Solamente estaban oyendo lo que yo le decía. Y ahora el vuelo me dejó, migración estaba lleno, no pude pasar, se fue, me dejaron en aduana verificando mis maletas. Otro tiempo, perdí otro tiempo ahora verificando cuándo hay otro vuelo para poder llegar a Pasto. ¿Alguien me comprende? Cuando había solución, había paz. Cuando las cosas se trancaban, se angustiaban nuevamente, porque tenemos el efecto creador. O sea, cuando hablamos, creamos atmósfera. Tú, ¿cómo se enamora una persona? ¿Cómo te llegaste a casar? Fue que te enamoraron, crearon una atmósfera de amor. ¿Cómo se ven? Van a pleito, a los puños. Porque hubo alguien que con ira habló, gritó, se enfadó, ofendió, humilló, y hubo una respuesta. Porque tenemos ese efecto creador también. El Señor, cuando nos hizo a su semejanza, lo primero que Él hizo, usando su palabra, fue que nos bendijo y nos dio instrucciones. Su palabra nos dijo lo que teníamos que hacer. Te dije hace un minuto atrás que la tierra obedece solamente porque Jehová le habló una sola vez. El mar obedece solamente Jehová le habló una sola vez. Pero a nosotros Dios tiene que hablarnos una y otra vez para que entendamos. Y pareciera que aunque estamos en la iglesia y ya conocemos de Dios, se nos dificulta creer a la palabra de Dios. Porque a veces tú te llenas de temores y de miedo y quieres abandonar y renunciar a todo, porque se te olvidó la palabra. Aleluya. Porque a veces la palabra la tenemos de amuleto. La Biblia a veces la tenemos de amuleto para espantar brujas. Ponlo allí en el Salmo 91. Pero la Biblia es más que un amuleto. La Biblia tiene la palabra, contiene la palabra de Dios. Y en ella dice que nosotros recibimos de Dios su soplo. Y tenemos autoridad y podemos usar con autoridad la palabra, repetir con autoridad la palabra que Él ya dijo. ¿Me comprendes? Puedes repetir
la palabra que ya salió de la boca de Jehová, tú tienes la autoridad, tú tienes su soplo, tú tienes legalidad, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, puedes usar su nombre, puedes usar su palabra. Es como cuando yo tenía a mis 2 niños pequeños, me iba, le decía al más grandecito, aunque se llevaba un poquito tiempo, se lleva un poco tiempo de edad, yo decía: Ismael, voy a salir, pero cuida a tu hermano, haz esto, haz esto. Entonces le repetía: ¿oíste, Willy? Mami dijo, ta, 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 ta. O sea, el muchacho tenía autoridad para repetir lo que yo dije, y Willy tenía que obedecer. Le era difícil, pero tenía que hacerlo. Entonces, así mismo yo quiero que se te revele esa dimensión del poder que hay en la palabra de Dios. La Biblia es el manual para tu vida. En ella no hay sombra de variación. Cuando el enemigo traiga dudas a tu mente, tú tienes que aprender a responder con la palabra que ya Jehová habló. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. El tiempo podrá cambiar, la atmósfera podrá cambiar, podrá pasar toda clase de situación, pero lo que el Jehová dijo, así Él lo dijo y así se cumple, así se hace, así será. Aleluya. Y tú tienes que tener ese pleno conocimiento, esa dimensión. Hay poder en la palabra de la boca de Jehová, hay poder en lo que Él dijo, hay poder en la palabra que Jehová ha declarado a mi favor. Aleluya. Nosotros seremos medidos y pesados por la palabra. En Hebreos 14, verso 12 dice: porque la palabra de Jehová, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entra, la palabra de Dios entra hasta donde está el alma y el espíritu, y la parte y la divide. Porque el alma, allí donde están tus emociones. Y hay muchos cristianos emocionalistas que por eso confunden su espiritualidad, pero a veces no son espirituales, sino que son emocionales. Aleluya. Pero la palabra entra hasta allí y divide el alma del espíritu. Y dice, y entra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta la médula ósea, allí, y discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ay, ay, ay. La palabra. Somos juzgados, somos pesados, medidos por la palabra. Lo que garantiza si de verdad tú eres hija de Dios, si tú eres la persona que Dios anda buscando, si tú eres la persona que Dios necesita para este tiempo, Él no te va a pesar y no te va a medir por tus medidas de 60, 90, ¿cómo es la cosa? Ya no sabemos cuáles son las medidas, pero no importa. O sea, esas no son las medidas que Dios anda buscando. Es por la palabra. Él te va a medir a ver si tu corazón es agradable a Él. Hello. Él va a medir tu nivel, tu capacidad de obediencia. Él va a medir tu capacidad de humildad. Él va a medir tu capacidad de sometimiento. Él va a medir por la palabra si tú eres capaz, si tú eres la elegida para una misión. Aleluya. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por medio de la palabra nosotros somos corregidos y somos instruidos. Hubo una señora que decía que ella se convirtió, pero a ella le gustaba fumar o tenía vicio de fumar. Y decía: pero es que la Biblia no dice no fume. Pero un día abrió su Biblia y entre una cosa, tú sabes que a veces la Biblia tiene como la letra, un espacio blanquito y sigue más letra, ¿verdad? Y de un lado decía no y del otro decía fume. Y ella lo vio y dijo: ok, ahora dejo de fumar. Fue porque a veces nosotros creemos que la Biblia es simplemente para tenerla debajo del brazo como un desodorante. La Biblia es la palabra misma de Dios. Ella es la que provoca vida en los momentos de muerte. Aleluya. Ella es la que te da luz en medio de tu oscuridad. La palabra de Dios, la palabra que salió de su boca, la palabra que está escrita. Yo me he alimentado con la palabra. Yo he sobrevivido a ataques cuando me he refugiado en la palabra. Si yo estoy aquí de pie, ¿sabe algo? Yo estoy aquí de pie porque le creí a Dios y a su palabra. Cuando me sentí atacada, me encontré lo que decía en Isaías
Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando la gente buscaba mi vida para matarla, cuando la gente me maldecía, tú te tienes que morir. Y yo decía, pero Señor, ¿qué yo hice para que yo muera? Ahora siendo joven, ¿por qué me tengo que morir? ¿Qué fue lo que hice? Ay, que dice Jehová que te tienes que morir. Y cuando yo abro la Biblia, me encontré lo que hablan diciendo Jehová dijo, no los envié yo. Aleluya. Lo que te están diciendo Jehová dijo, no hablan de mi parte. Oh, gloria a Dios. Cuando yo me encontré con esta verdad que estaba ahí, que yo la había leído, pero no la estaba experimentando. Pero cuando me estaban sentenciando a muerte, cuando los cristianos pandereta, aleluya, hueso colorado, lo que solamente quieren que si tú no haces lo que ellos dicen que tú te tienes que morir, que tú vas para el infierno. Esos cristianos que solamente es un evangelio de condenación. Cuando ellos empezaron a entender que yo no encajaba con sus ideales, dice el Señor que te tienes que morir. Ok, cuando dicen el Señor, yo temo a Jehová, yo tengo que creer lo que dice Jehová. Pero cuando yo busco refugio en la palabra, cuando yo me meto en la dimensión de qué es lo que dice Jehová acerca de mí, y yo abro la Biblia y me encontré en Jeremías cuando decía, lo que hablan y dicen Jehová dijo, no fui yo que los envié, y delante de ti caerán. Oh, gloria a Dios. Y decía el Señor, no los envié yo, no es de mi parte, no trabajan conmigo, no los puse a hablar en nombre mío. Y cuando decían las formas en que yo tenía que morir, yo decía, Señor, pero Padre, ¿por qué me tengo que morir así? Y ahí encuentro en Isaías 54 cuando dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero la versión que yo encontré, la Biblia que yo tenía, amo la Biblia de papel. Estas cosas simplifican un poco, pero me encanta mi Biblia de papel, las que tienen páginas, que tú la busques. Y decía, yo creé y le di la ciencia a los hombres que construyen todo tipo de armas. Y me decía en esa Biblia, pero no existe todavía un arma que tenga la capacidad para destruirte. Aleluya. No existe un arma. Cuando tú estás en Dios, cuando tú estás en obediencia, cuando tú caminas en santidad, cuando tú estás apegado al propósito, no existe un arma que tenga la capacidad y la potencia para destruir el propósito de Dios en ti. Porque tú estás refugiándote en quién, en la palabra. Él es tu defensor, Él es tu escudo, Él es tu sombra, tu mano derecha. Yo no sé si alguien le está revelando esta palabra. Aleluya. Él es tu sombra a tu mano derecha. Él es que te guarda, Él es tu castillo fuerte, Él es tu roca donde tú pones tus pies. Aleluya. Los que se levantan contra ti, delante de ti caerán. Los que vienen a maldecir usando el nombre de Jehová, cuando tú tienes la palabra, tú discernes, este no lo envió Dios. Yo recuerdo una vez mi pastor, yo fui a un lugar y dice una señora, vamos a orar, vamos a orar. A mí me gusta orar. Ay, pues vamos a orar, venga. De repente la mujer comenzó a orar y supuestamente a profetizar. Estoy enojado contigo porque tú no estás predicando la palabra de verdad. Y no sé qué, comenzó a decirme tantas cosas. Y yo empecé a llorar. Y yo dije, Señor, ¿por qué me hablas así? Porque estoy orando, se supone que ahí está Dios. Y empecé a llorar. Y me fui de allí, de ese lugar. Terminó la oración, yo me fui como el chavo. El chavo, no, don Gira. ¿Cuál era que andaba así? Así, tumbadita así. Y me fui a mi casa a llorar. Y lloraba. Ya me dolían los huesos de la cara. Y era un día de servicio, tenía que ir al culto esa noche. Y seguía llorando, afligida mi corazón. Le decía, Señor, pero ¿por qué me hablaste así? Tú nunca me has hablado en ese tono. Cuando yo me he portado mal, tú me has corregido, tú me corriges, tú me confrontas, pero tú nunca utilizas esos tonos, esa palabra tan dura, tan áspera. Señor, me dolió, ¿por qué me hablas? Yo estoy llorando y en una digo, Señor, esa no era tu voz, tú no me hablas así. Y me dijo audiblemente, y si no era mi voz, ¿por qué lloras? Si tú sabes que no era yo, ¿por qué se me secó la fuente de las lágrimas? Cuando tú no conoces la palabra de Dios, tú eres presa fácil, mujer.
Cualquier falsa profecía te tambalea. Hello. Cualquier palabrita de uno que hace así, racatacatac, y te dice 3 cosas, tú dices amén, porque tú crees que esa persona es espiritual. Pero muchas veces esas personas no son espirituales. Lo que tienen es un emocionalismo y un espíritu de adivinación. Y a medida tú haces así, ellos dicen ok, va muy bien, y siguen hablando. Aleluya. Pero cuando tú tienes la dimensión de la palabra de Dios, lo que Jehová dijo, lo que está escrito en su palabra, no hay mentira del diablo, no hay diablo que se levante, no hay falso profeta, no hay nadie, no hay agorero, no hay brujo, no hay adivino que venga a entorpecer y a robarte tu paz, porque tú tienes la dimensión de la palabra de Dios. Aleluya. Jesús, ¿qué fue Jesús? Porque la palabra es una arma de guerra. Aprende a defenderte. Pero tenés que aprender a leer la Biblia. Cómprate un resaltador, y cuando encuentres esas promesas, subráyalas, memorízalas, péganle en tus paredes, háblalas, compártelas. Tanta cosa que compartimos en internet, comparte la palabra. Aleluya. Jesús, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, después de 40 días y 40 noches ayunando, quien se le apareció no fueron ángeles. Lo primero que se le apareció fue Satanás. Pero con lo que él se defendió fue con la palabra. Escrito está. No solo del pan vive el hombre, escrito está, aleluya, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Yo no sé si a alguien se le está revelando la dimensión. Tú te tienes que defender con la palabra. Aprende a defenderte cuando los espíritus estén hablando mentira a tu mente. Esas palabras que te roban la paz, esas palabras, esos pensamientos. Quiero hacer un alto aquí. ¿Sabes qué? El enemigo, Señor lo reprenda, habla siempre en primera persona. Él nunca te va a decir, ay, tírate del puente. Tú vas a decir, no, yo soy cristiana, ¿qué te pasa? Él no te va a hablar así. Él te va a decir, cualquiera se tira del puente, cualquiera se quita la vida, yo debería quitármela. ¿Alguien me está entendiendo? Y tú crees que son tus pensamientos, pero no son tus pensamientos, porque tú tienes la mente de Cristo. Hello. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Tú has sido lavada con la sangre de Cristo. Tú tienes la marca del Espíritu. Tú tienes el sello del Espíritu. Tú amas a Dios, lo sirves a Dios. Dios te llamó, Dios te escogió. Tú quieres obedecer. Pero un día el diablo viene y te habla en primera persona y te dice, voy a dejar esto. Estoy cansada, no puedo más. Y tú dices, ay, es verdad, estoy cansada, no puedo más. Aleluya. Pero cuando en el momento que tú escuchas la mentira de Satanás, ese es el momento de tú usar la dimensión de la palabra de Dios. Tú no la tienes que fabricar. Tú no tienes que inventarte una palabra nueva. Vete a la Biblia y dice, calla y enmudeces. Háblale a esos vientos, a esas palabras, a esos pensamientos que llegan como turbulencia a tu mente. Mándalos a callar como hizo Cristo. Aleluya. Yo no entiendo cómo es posible que si Cristo está en el mar de Galilea, va a cruzar a Gadara, hay un mal tiempo, las olas están por voltear el barco, el bote. No entiendo cómo es que Jesús le dice al mal tiempo, calla y enmudece. Él debió decir, aquíétate. Digo yo, ¿no? Él debió decirle al mar que se aquiete. Que de hecho no es un mar. El mar de Galilea es un lago. Es un lago. Yo me sorprendí, yo creía que era un mar, pero es un lago. Aleluya. Pero hubo un viento tan fuerte que levantaba olas y parecía que iban a fallecer todos. Y él, en vez de decirle a las aguas que se aquieten y decirle a los vientos que se detengan, él le dijo, calla y enmudece. Calla. Yo no sé si alguien me está comprendiendo. Cuando vengan esos pensamientos como turbulencia, usa la palabra de Dios. Entra en la dimensión de Dios. Entra en el Espíritu. Entra en la revelación de su palabra. Entra y usa el arma que es una espada de 2 filos. Comienza a tirar con tu espada usando la palabra
está mandando a callar. Dile a esos espíritus que te dicen que abandone tu casa, que abandone tu llamado, que abandone tu ministerio, que ya tus hijos se van a perder, que ya no hagas nada, que no vale la pena seguirte esforzando. Dile: calla y enmudece en el nombre de Jesús. Calla y enmudece en el nombre de Jesús. Dile a la enfermedad que te está oprimiendo, dile a ese cáncer que te está amenazando, dile: por la llaga de Cristo yo fui curada. Por la llaga, vamos, habrá alguien aquí, aleluya. Háblale a tu vientre, háblale a tus órganos, háblale, usa la palabra. Dile: por la llaga de Cristo yo fui curado. Yo no sé si alguien me está comprendiendo. No dice yo seré curado, dice yo fui curado. Está en la eternidad, ya tu milagro está, ya tu sanidad está, ya la obra de Dios está, la recuperación de tu cuerpo está. Aleluya. Dile a los espíritus de acusación cuando tú te equivocas, porque quiero que sepa que somos humanos, y por más pandereta, aleluya, hueso colorado que tú seas, tú sigues siendo humano. Tú sabes por qué muchos pastores, y voy a decir esto con mucho cuidado acá, cuando fallan, pecan, se desmoronan. La gente se aturde tanto, obviamente porque cayó un ungido, pero es porque también siempre creen que el hombre de Dios es fuera de lo humano. Hola. Entonces lo vemos tan alto y nos vemos dando una palabra, pero ese Señor que está dando una palabra es humano, va al baño igual que tú, le duele la panza igual que tú, un día se cansa igual que tú, un día se enfogona igual que tú. ¿Sabes lo que es enfogonarse? Cuando tú tienes rabia, o no te pasa nada de esas cosas, pues ya vete para el cielo, vete, vuela. Entonces a veces creemos que lo que están aquí, ¿saben qué? Lo que estamos aquí, lo que estamos comprometidos con el evangelio, tenemos que convertirnos hasta todos los días si fuese necesario. Tenemos que volver a la cruz y tenemos que volver al pacto. Entonces cuando fallamos, ¿tú sabes qué hace el diablo? Justo porque amas a Dios, te acusa, te persigue, te restriega en la cara tu falla. Tú quieres adorar y por más que tú quieras levantar la mano, ay, mira lo que hiciste, y tú estabas adorando, y te comprimes porque él va a traer acusación. Pero como tú tienes la palabra de Dios, entra en esa dimensión y háblale a esos espíritus que acusan, aleluya, y háblale: si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová me levanta, aleluya. Vengan los que están trabajados y cargados, que Jehová les va a dar descanso. Comienza a usar la palabra, usa la palabra de Dios, entra en la dimensión del poder de la palabra de Dios y habrá transformación. Háblale a ese espíritu que se opone a la salvación de tu familia y dile: ¿sabes qué, diablo inmundo? Mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Espíritu de que se resiste a la salvación, que se reniega a la salvación, que duda de Dios, de esa familia, que tú amas a Dios pero tus hijos no creen en Dios ni creen en nada. Hello. Comienza a proclamar la palabra de Dios y declara audiblemente: mi casa y yo serviremos a Jehová. Confesarás al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usa la palabra, porque la palabra es una herramienta, es un arma de guerra poderosa. Oh, gloria a Dios. Cuando la miseria y la pobreza tú ves, te dice: Dios mío, y este endeudamiento. Pero Padre, un alto y un paréntesis. ¿Está diezmando? ¿Está ofrendando? ¿Le está siendo fiel a Dios? Y por encima de eso, está viendo un momento de crisis, tú tienes derecho a reclamar por la palabra. Aleluya. Señor, tú dijiste que abriría tu buen tesoro, el cielo. Bendíceme, bendíceme. Yo te estoy siendo fiel con mi diezmo y mis ofrendas, con mi primicia. Yo te estoy sirviendo, Padre. Bendíceme. Reprende al devorador, repréndelos. Aleluya. Usa la palabra. Entra en la dimensión. Y no podemos pasar la noche entera aquí hablando, el día entero hablando sobre la palabra de Dios, porque ella es la que te da vida, ella es la que te da la victoria, la palabra de Dios, la Biblia. Por eso cuando la vas a leer te da sueño, por eso cuando la vas a leer te cansan los ojos, por eso te da un bostezar y una distracción, y estás mirando las letras pero tu mente está en la lavadora, que está con la ropa sucia allí.
Aleluya, porque el enemigo pone resistencia para que tú no descubras la palabra de Dios, porque él mismo, el mismo infierno sabe que hay poder en la palabra, que de muchas formas habla Dios, de varias formas habla Dios. Él puede hablarte a través de su palabra, a través de su palabra, como lo ha hecho conmigo. Cuando yo estaba pasando procesos de mi matrimonio, yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y cuando yo abro la Biblia, yo amo a Isaías. Cuando yo llegue al cielo, yo quiero ver a ese Señor, porque el tipo, hay muchas cosas que para mí fue que le escribió. Cuando dice, a ti que te casaste joven solo para sentirte despreciada, así te llamé, y te voy a recoger con mis múltiples misericordias. Con amor eterno te he amado. Aleluya. Te tengo tatuada en la palma de mi... Ay, 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 ay. Cuando yo leí eso, ¿saben qué? Hay crisis, señores. Yo pasé por crisis de matrimonio. Yo también vi el divorcio como una opción por mucho tiempo. Yo también vi mil razones. El diablo me puso una cartilla de por qué yo tenía que abandonar. Ráspate el cráneo, vete a algún lugar a sembrar papa, desaparécete, haz lo que sea. Esa no es la vida que tú querías. Pregúnteme por qué, pastor, yo me sentía mal. Porque se le olvidaba mi cumpleaños. Se le olvidaba mi cumpleaños. Yo decía, no me ama. Se le olvidó. No me tiene. Y es con esa estupidez el diablo me engañó. Por ahí empezó y esa fue como la primera piedrita que él puso para levantar un argumento, una muralla que yo luego no podía cruzar. Aleluya. Y cuando como yo era cristiana, panderito aleluya, hueso colorado, yo me refugiaba en Dios y yo lloraba en su presencia, pero era acusando al marido. Señor, mira lo que él me hace, mira. Señor, mira. Me dijo, yo no soy ciego, ya yo miré. Ahora dime qué quieres que haga con él. Que lo salve, Padre, que lo transforme. Pero me encontré con esa palabra cuando yo me sentía que no había salida ni solución. Yo me encontré con esa palabra cuando me dijo, con amor eterno te he amado. Voy a adornar tus ventanas. Y comenzó a hablarme de cosas. Y me dijo, porque aunque se supone una madre, no se olvide del hijo que dio a luz. Pone, una madre no se olvide del hijo que parió. Se supone que no debe suceder, pero aún ella se olvide, dice, yo no me olvidaré de ti, porque te tengo tatuada en la palma de mi mano. Y esa palabra me abrazó. Esa palabra me bendijo. Yo entré en la dimensión de la palabra. Eso no fue un profeta que vino a decirme una palabra bonita que yo pudiera poner en duda. Está en su palabra, búscalo. Está en su palabra. Está en los libros, en el libro de Isaías. Empieza a leerlo para que lo encuentres. Aleluya. De varias formas habla Dios. Es a través de sueños y visiones, a través de profetas, a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un canto. Hasta piedra usa Dios para hablar. Niños usa Dios para hablar. Simbologías usa Dios para hablar. Refúgiate en la palabra. Usa el poder de la palabra. ¿Qué necesitas para vivir y que cuando tú uses la palabra funcione y tenga efectividad? Porque acuérdense que hubo en el libro de los Hechos, hubo un mago que vio como Pablo reprendía demonios y usaba el nombre de Jesús. Y entonces él dijo, ay, yo quiero de eso. Y entonces agarra a alguien y dice, en el nombre del Jesús que predica Pablo. El demonio le dijo, yo a Pablo lo conozco y a Jesús también, pero a ti no te conozco. Hello. O sea, tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo para que cuando tú hables, su palabra sea efectiva. Tú tienes que tener un nivel de obediencia. Tú debes permanecer. Para tú vivir en esa dimensión de la palabra de Dios efectiva en tu vida, tú necesitas vivir y permanecer en fe y en obediencia. ¿A quién? A su palabra. Porque Jehová respalda lo que Él dijo. Yo he peleado grandes batallas solamente diciendo, escrito está. He hecho guerra espiritual por horas solamente diciendo,
Jehová me dijo, Jehová me habló. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Entonces estamos queriendo vivir una temporada de florecer, de dar fruto, porque todo lo que florece para hermosear, para ser productivo, para ser efectivo en donde quiera que estamos, pero no podrás llegar a esas dimensiones muy profundas. Te vas a quedar como a orilla, donde el agua del mar viene y te moja los pies. Necesitarás bogar mar adentro, a aguas profundas, entrando en la dimensión de la fe y la obediencia, del sometimiento a Dios, para que vea cuando tú usas el poder de su palabra, cómo Dios trae respuesta. Yo quiero que oremos. Póngase de pie. La siguiente parte de esta enseñanza la vamos a compartir a las 8 de la noche. Pero quiero que sepa que Dios ha hecho muchas promesas. Dios ha hablado claramente a tu vida de muchas maneras. Él habla a tu espíritu, Él habla a tu corazón. Cuando yo dependía de mí misma, cuando yo dependía de mis fuerzas, cuando incluso mi ministerio dependía de hombres, de personas, un día todo se canceló. Y si tú eres médico y de repente todo un mes todos tus pacientes te cancelan la cita, ¿cómo te sientes? Mal, ¿verdad? Si tú eres una persona que tiene ventas de negocio y todos tus clientes ese mes deciden no venir, ¿cómo te sientes? Mal. Sientes que diste algo mal, que no lo estás haciendo bien, que algo no anda bien. Y cuando yo dije, Señor, todo un mes me llamaban cada semana para cancelar. Y yo la última semana yo dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿En qué te desagradé? ¿Te ofendí, Espíritu Santo? ¿Hice algo que entristeció tu corazón? ¿Se envaneció mi corazón? Aleluya. ¿Qué hice, Señor? ¿Por qué se cerraron las puertas? Y comencé a preguntar. Pero en verdad, como dependemos de Dios y quizás de una ofrenda, aquella época de ventas de un CD, de un material que se venda para nosotros seguir hacia adelante con el ministerio, yo decía, Señor, yo dependo de ti, todas mis cuentas están ahí. ¿Qué pasó? Y audiblemente Él me habló, como que se paró detrás de mí, me habló en la nuca, aquí, como alguien cerquita, y me dijo, ahora quiero que me mires a mí. Deja de mirar la agenda, deja de mirar quién te invita, deja de ver qué iglesia es que te invita, porque tú solo estarás donde yo quiera que tú estés. Aleluya. Deja de hacer cosas, no te desesperes. Ve y busca la palabra. Él te va a hablar, Él te va a hablar en sueños, en visiones. Él te va a hablar, Él va a hablar a tu espíritu. Cuando Él te habla a ti, su palabra es como que traspasa tu cabeza y se mete por todo tu ser y te da una paz en medio de las tormentas.